El Cusco tenía la figura de un majestuoso puma que se recostaba sobre el lecho seco del antiquísimo lago Inquil. Su cabeza de piedra se apoyaba en la colina de los halcones y estaba formada por la fortaleza de Sacsayhuaman. Sus colmillos afilados en punta de lanza hacían el aguerrido relieve de la primera muralla de la plaza, y sus pupilas fulgurantes eran los torreones recubiertos con planchas de oro que brillaban al sol. Sobre su lomo gigantesco corre hasta hoy el Tuyumayu, llamado Río de Huesos porque mojaba las vértebras del dios, cuyas arpas afelpadas se cerraban sobre otro río milenario, el Sapi, raíz de manantiales. Su cola concluía en una calle que todavía conserva su viejo nombre, Pumacchupan, cola del puma. La ciudad misma era por esto un ídolo, y los habitantes del Tahuantinsuyo se arrodillaban antes de entrar a ella, saludándola con el corazón henchido de gozo. El solo hecho de haber estado ahí, menciona Garcilaso de la Vega, era algo tan extraordinario que si dos indios de igual condición se encontraban en uno de sus caminos, el que venía de Cusco era respetado y acatado como superior solo por haberla visto. La ciudad Puma, dice Manuel Chávez Bayón, fue un santuario del tiempo. Sus 12 barrios correspondían a los 12 meses y se contaban en el sentido de las agujas del reloj. Cada barrio tenía 3 calles principales y cada una equivalía a una semana de 10 días. La primera se llamaba Collana, la segunda Payan y la tercera Callao. Cada día estaba dedicada a un dios y por tanto había cerca de 365 huacas que regían la marcha del tiempo, gobernando los elementos y la vida de los hombres. Hacia el lado que apunta el norte de la ciudad de Cusco, en una planicie donde existe un montículo, se halla uno de los monumentos líticos más grandes y admirables del planeta. Se trata del magnífico y portentoso templo al dios del rayo en Sacsayhuaman, cuyo significado es sáciate halcón. Sin embargo, para otros autores, el nombre corresponde a una palabra muy parecida que es Sacsayhuma, que quiere decir cabeza llena de sabiduría o cabeza jaspeada o aserrada. Este sin duda se trataría del templo al rayo o Illapa, pues tiene la forma de zigzag. Es obvio que representan los rayos en el momento de la visualización luminosa, lo que podemos comprobar mediante vistas aéreas del lugar. En ellas vemos y reconocemos claramente la línea doble del zigzag que representan y forman los denominados baluartes, construidos con rocas ciclópeas de caliza, basalto y granito, dándole una majestuosidad sin comparación en el mundo en cuanto a su imponente belleza, monumentalidad y volumetría. Sacsayhuaman se halla a 1000 metros de la plaza y a una altura de 3580 metros sobre el nivel del mar. Su área es más o menos de 7,5 kilómetros de largo por 5 de ancho. En Sacsayhuaman, la colina de los halcones, el puma cusqueño apoya su cabeza de piedra. La gigantesca fortaleza cierra sobre la Chuquipampa o Pampa de la Lanza, su mandíbula armada de caninos hecha con bloques colosales, altos como cielos de granito, listos para cercenar universos. Sus dimensiones son grandiosas. Es una obra monumental que parece trabajada por dioses gigantes que doblaron sus espaldas para mover montañas. O fue tal vez la misma piedra que tuvo voluntad
voluntad para arrancarse del corazón de las canteras y caminar sobre ríos humanos, desafiando horizontes bajo medio siglo de lunas y soles imperiales? En esta epopeya de cíclopes minerales hubo alguna como Saycusca, la piedra cansada, que caminó 15 leguas desde Yucay y se agotó en media cuesta. Los españoles la dinamitaron para usar los bloques en sus casas e iglesias. Es una mole formidable que se sentó aplastando miles de hombres y dicen que lloró llanto de sangre, apenada por no llegar a su destino. Hay personas que creen que la fortaleza fue hecha por titanes que amasaron la piedra con sus manos en épocas muy lejanas, dueños quién sabe de qué secretos, porque no tuvieron con qué cortarlas ni labrarlas. Las peñas encajan unas en otras, de tal manera que en las junturas es imposible hundir la hoja de un cuchillo. Algunas son tan grandes que es difícil imaginar cómo las levantaron para colocarlas en los torreones donde se asientan como vigías eternos. El Inca Garcilaso señala a Pachacútec, el gran señor de reyes, como el autor de los planos de la obra que fue llevada a cabo por su hijo Inca Yupanqui. Fueron, según afirma, 50 años de gloria en que pusieron el hombro 200,000 guerreros a las órdenes de los arquitectos Acahuana Inca, Apu Hualparimachi, Inca Huaricanchi y Kayak Unchu. Sus nietos, dice Manuel Chávez Bayón, viven todavía. Son los arrogantes y fieros caneños que cuando se embriagan exclaman con orgullo: "No kaikuka, sacsayhuaman, percacmi kaiku". 3 soberbias murallas de piedra que alcanzaban hasta 9 metros de altura por 5 de ancho defendían la fortaleza. En cada una había una puerta con una laja levadiza y se llamaban Tiopuncu, puerta de arena. La que daba a la explanada, la segunda Acahuanapuncu, en homenaje al más grande de los arquitectos, y la tercera Huiracochapuncu, consagrada al dios de la barba rubia. La fortaleza era enorme, como una ciudad, y para conocerla se necesitaba por lo menos una semana. Tenía subterráneos con tantas calles y callejas y tantas puertas que quienes entraban podían perderse. Y dice el Inca Garcilaso que aún los más prácticos no osaban entrar sin guía. Los incas usaban estas galerías para ir hasta sus palacios y el Coricancha, entrando y saliendo sin ser vistos. Después del sitio de 1532, en que los españoles casi pierden el Cusco, trataron de desmantelar la plaza para que los indios no volvieran a usarla y al mismo tiempo olvidaran su grandeza. Las piedras mayores fueron llevadas para umbrales y portadas, y las piedras menores sirvieron para cimientos y paredes. Las casas solariegas, los monasterios y las iglesias se beneficiaron con la cantería de la colosal construcción que fue desmontada en poco tiempo. Conservó, sin embargo, la inmensa majestad de sus murallas que no pudieron ser movidas, y la cabeza del mítico puma emerge entre las ruinas con los colmillos desnudos y una luna milenaria todavía en sus fauces. Sacsayhuaman muestra el alto grado de complejidad arquitectónica de los pueblos andinos del Perú, monumento megalítico que ha sido comparado en complejidad con la Gran Pirámide de Keops en Egipto. Lo que proponemos a estas alturas es que la mayor parte de la fortaleza no es el trabajo de los incas, sino de una civilización antigua, avanzada, con sectores de diferentes construcciones correspondientes a periodos distanciados entre sí, posiblemente por miles de años. Uno de los primeros en hablar de Sacsayhuaman, que llegó al Perú en 1534, fue Pedro Sancho de la Hoz. Según la fuente indígena que consultó, el megalito fue realizado por el gran guerrero fundador de la ciudad misma, que fue mejorada por sus sucesores. Estas informaciones señalan que la fundación de Cusco, según la mitología inca, se remonta a los tiempos de Manco Cápac, a comienzos del siglo XI. Para Miguel Estete, cronista y fundador
fundador fue el guerrero Huanalva, quien reedificó la fortaleza. Aunque ya hemos revisado la visión de Garcilaso de la Vega sobre Sacsayhuamán, él mismo, en un punto, parece incrédulo sobre la construcción inca de la fortaleza. Cita en su libro: ni tenían hierro ni acero para cortar y labrar las piedras, ni máquinas ni instrumentos para traerlas, y que quizás la colosal edificación fuera producto del demonio. Prologuistas de crónicas actuales como Marcos Jiménez añaden importantes acápites sobre el complejo. Hoy ya se sabe y se tiene por cosa averiguada que las ciclopias y antiquísimas fábricas del Cusco se erigieron por gentes muy anteriores del Inca Yupanqui, aún a Manco Cápac, si por ventura este apareció por aquella comarca a principios del siglo XI. Para Clements Markham, los maravillosos trabajos ciclópeos son ciertamente construcciones de fecha más antigua y se les deberá asignar como Tiahuanaco a una época muy distante del imperio monolítico. Las murallas y las líneas exteriores del complejo deben ser atribuidas a una era megalítica. No existe algo de ese tipo que pueda compararse con ellas en parte alguna del mundo. El reconocido explorador Percy Fawcett indagó sobre el parque de Sacsayhuamán y encontró que, según tradiciones locales, Tiahuanaco fue construido de la misma manera que Sacsayhuamán y que gran parte del Cusco por una raza que manejaba rocas ciclópeas y las esculpía hasta que encajaran unas con otras con tal precisión que fuera imposible introducir siquiera un cuchillo en las uniones carentes de pegamento. Al observar estas ruinas, no es difícil creer la leyenda de que fueron erigidas por gigantes. Ollantaytambo, Tiahuanaco y Sacsayhuamán son construcciones más antiguas a los incas. Las fuentes nativas de Fawcett hablaron que alguna vez hubo una gran civilización hacia el este, una raza que podía haber engendrado a los incas y ser incluso el misterioso pueblo que dejó esas ruinas y que luego reclamaron los primeros incas. Arquitectos, geólogos e historiadores actuales están de acuerdo con la posibilidad de que la fortaleza fue comenzada en tiempos preincaicos y luego ampliada y reforzada por la dinastía inca. Según el testimonio de un viejo príncipe inca dado al virrey Francisco de Toledo sobre la fortaleza, dijo que las ciclópeas murallas habían estado siempre allí, que su pueblo ni siquiera tenía tradición referente a quienes las hicieron y que siempre habían creído que fueron una labor de los dioses o que fueron ensambladas por algún tipo de magia. Hablar de estos detalles es un tabú en el Cusco. Luis Eduardo Barcárcel, antropólogo, padre de la corriente indigenista peruana, sentó las bases de la reivindicación del pueblo andino, e investigadores posteriores como Jean-Pierre Protzen y muchos más formaron una corriente poderosa donde se glorificó al imperio inca. Posiblemente es allí donde surjan con mayor importancia y auge las versiones incaicas sobre las construcciones megalíticas. Actualmente, la arqueología oficial ha abrazado esta corriente donde solo se aceptan teorías que no cuestionen este dogma. Por eso, los invitamos a ser libres y a descorrer juntos el velo de este misterio. ¿Cómo podríamos datar las mismas rocas? Tal vez sea la única manera de zanjar la discusión. José Carlos Mariátegui decía que el secreto de la cultura andina estaba guardado en las mismas piedras incas. Añadimos, ¿qué más grande secreto por develar que la verdadera antigüedad de la construcción?
Es posible que los constructores provengan de hace miles de años. ¿Cómo datar los megalitos? ¿Con qué método? Aún no existe un procedimiento seguro para ello. Nuestra ciencia es incipiente en este aspecto. La academia acepta la datación por asociación y sabemos lo dudoso que puede ser el resultado bajo esta fórmula. Por ejemplo, si fueron los incas los constructores de Sacsayhuaman, ¿cómo es posible que en 2007 encontraran restos de la cultura pre-inca Quilque en la fortaleza? ¿Fueron acaso ellos los constructores? Esto evidencia que así como los incas, muchas otras culturas se refugiaron al abrigo de sus murallas. Protzen afirmaba que la técnica para elaborar las murallas y recintos de Sacsayhuaman era muy simple. Las piedras eran obtenidas de los desplomes de las montañas y partiéndolas de las canteras mediante palanca y martillo por medio de percusión, le daban la forma deseada. Pulían las rocas para encajarlas y por el método ensayo-error constituían los monumentos. El traslado lo realizaban miles de cusqueños. Aunque esta teoría cuadra perfectamente con algunas rocas donde se evidencia el martilleo en su superficie, no explica otras de tamaños imposibles y de acabados finísimos donde se evidencia vitrificación y modelado y pulido extraordinario, que aún no pueden ser explicados bajo esa única teoría y que más bien sugiere que los constructores poseían sierras de diamante para trabajar con suavidad la dureza extrema de la roca. Recordemos que en Sacsayhuaman vamos a encontrar arquitectura de diferentes épocas y estilos, formas que van desde las estructuras antediluvianas hasta las preincas e incaicas. No hay que olvidar que los españoles de la conquista, para construir la ciudad del Cusco, tal cual como la vemos, desmantelaron la ciudadela de Sacsayhuaman y dejaron el parque arqueológico precisamente con lo que no pudieron mover, lo megalítico. Ni siquiera ellos, que ya contaban con carretas, rueda, caballo e incluso andinos a su disposición, pudieron trasladar los inmensos bloques que, según la crónica, el más pequeño debía ser trasladado por carretas de 3 cuerpos y que aún así era una penosa tarea. Los megalitos son de altos tonelajes, algunos alcanzan las 300 toneladas. Tamaños y peso de ese tipo hoy en día solo pueden ser trasladados por grúas con ganchos especiales y gente experta en arquitectura y maquinaria pesada. Recordemos que las murallas ciclópeas no han sido talladas buscando formas regulares, sino cada una fue irregular, también grandes y de varios ángulos, de una dureza extrema, y por el tamaño y peso demuestran ser de una ingeniería imposible, aún para nosotros, y explicar estas colosales estructuras solo basados en el ensayo y error, por lo menos hace suponer que debieron pasar varios cientos de años para que logren el propósito deseado. Otro detalle que no podemos soslayar es que la piedra, por las temperaturas, suele encogerse o hincharse, y esto hubiese representado una gran dificultad, así que rápido y fácil no fue. Por tanto, es difícil creer que la construcción obedece a un solo inca. Además, tendríamos que desechar las crónicas que hablan sobre que algunas estructuras ya estaban allí. Sin embargo, otras teorías intentan resolver este desafío, diciendo que la materia prima o las rocas se encontraban allí y que los incas las pulieron in situ, pero basta darse una vuelta por el complejo para que encuentres que algunas de estas piedras megalíticas se encuentran sobre bases debidamente preparadas. Indudablemente, estas rocas no pertenecen a este lugar y fueron traídas desde canteras lejanas. Pero, ¿cómo podían trasladar semejantes tonelajes? La corriente dominante de la arqueología afirma que los incas usaban simples sogas y una gran cantidad de hombres, pero Garcilaso mismo cuenta la historia de la piedra que llora sangre. La tradición dice que traían la piedra 20.000 indios arrastrándola con grandes maromas. En una cuesta venció el peso de la peña y mató 3.000 o 4.000 indios, quienes la iban guiando. Queda demostrado que el transporte no era fácil ni sencillo y tampoco exitoso.
Es difícil afirmar que estas formas fueron cinceladas. Aquí se observa un espatulado, como si la roca hubiese sido barro y luego se hubiese endurecido. ¿La ablandaban? Esta es la prueba. Es imposible pensar que las encontraron así en la cantera. ¿Acaso las derretían con calor? Lo que es evidente es que no es producto de un tallado o cincelado. El trabajo que se observa es de una alta estética, fluidez y suavidad. Existen protuberancias y agujeros. Algunos investigadores han propuesto que estos servían para poder mover las rocas por medio de palancas. Sin embargo, estos agujeros no se encontraban en todas las piedras, por tanto debemos descartar esta idea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo las movieron desde las canteras? Nuevamente, si revisamos las crónicas, ellas hablan del uso de terraplenes. Esto podría resolver la incógnita para las piedras de escaso peso, pero seguimos en el mismo punto muerto cuando queremos adaptar esta hipótesis a las rocas de gran tonelaje, mismas que los incas ya encontraron en el Sagrado Parque. Sigamos observando las rocas. Es indudable que parecen vitrificadas, como si se hubiese utilizado calor en ellas, e incluso en algunas se aprecia que hubiesen sido derretidas. ¿Pero qué dice la ciencia al respecto de esta observación? Según Gabor Joseph Kish, en su libro El misterio de Sacsayhuaman, afirma que en el año 2012 el INC realizó experimentos químicos a las rocas de las canteras de Sacsayhuaman y las piedras de las murallas del Parque Arqueológico, con el apoyo del Instituto de Geofísica y Tectónica de Moscú, encontrando algo interesantísimo. Según la clasificación del método de procedimiento de polígonos de bloques, se determinó que las piedras que integran las murallas de Sacsayhuaman no son compactos, sino aglomerados. Esto quiere decir que el material empleado fue recogido en una cantera, posteriormente fue molido y usado para hacer una mezcla. Así se modelaron los bloques. Esto demuestra que las piedras no fueron jaladas, como dice la teoría oficialista. Las rocas se extraían y posteriormente eran procesadas químicamente. Un estudio dirigido en 2013 por Alexei Kruser de Kiev describió mayores detalles de un análisis micrográfico de las muestras. La piedra caliza requiere calor superior a los 1000 grados Celsius para ser transformada con agua o vapor de agua en pasta caliza, una especie de caliza hidráulica apagada que requería de una pulverización previa de la piedra. La blanca caliza hidráulica se endurece posteriormente para proveer una unión sin brechas en la superficie de los bloques. ¿Qué tipo de tecnología utilizaron para alcanzar estas temperaturas? ¿Hay alguna evidencia arqueológica que avale este descubrimiento? Lo veremos más adelante. Continuemos. Durante la construcción de la muralla se añadían en secuencia nuevos bloques, después de que los colocados previamente se hubieran solidificado. Las superficies de las uniones suelen mostrar un brillo como si hubieran sido pulidas debido a la presencia de sílice amorfo. Esta explicación es más convincente que la de Protzen. Sin embargo, no es la primera vez que se sugiere esta hipótesis. Ya Antonio Raimondi, en 1874, señaló que según sus observaciones se habría aplicado el modelado en los bloques de Ollantaytambo, fortaleza que se le atribuye también a los incas. Sin embargo, encontraremos más misterios en este recinto milenario, donde confluyeron varias civilizaciones y pasaron diversos arquitectos de lo imposible. Por ejemplo, tenemos la famosa Huaca Sabacurinca, identificada como un asiento, donde el Inca celebraba sus rituales. No dudamos que el Inca así lo hiciera. Sin embargo, dudamos que esto sea de manufactura reciente, y ya sabemos, como lo hemos demostrado y afirmado en anteriores documentales, que los incas encontraron ya hechos algunos prodigios arquitectónicos y que al no saber su verdadero origen y función, lo adaptaron a sus propias creencias y ritualidades. Tal es el caso de estas sagradas graderías.
Como un dato muy importante para señalar, debemos observar en el monumento la exacta precisión y el corte como de navaja en esta gradería. Si fuese un instrumento cortante con el que se realizó esto, indiscutiblemente fue una cuchilla o sierra, herramientas negadas a los incas. Sabacurinca está hecha con diorita volcánica dura, de nivel de dureza 6 en la escala de Mohs. Las herramientas de bronce de los incas son grado 3. Este monumento es anacrónico y no pertenecía al Inca. Es mucho más antiguo y realizado con tecnología no conocida de una cultura pre-inca. Es posible entonces que los incas, cuando llegaron al Cusco, supieran de la existencia de antiguas ruinas de una civilización extinta y las veneraron cual si fuesen huacas sagradas. Notemos el alto grado de erosión registrado en las paredes de las rocas de este sector, como si hubiesen sido víctimas de un antiguo cataclismo, calor extremo, lluvia ácida o de la erosión milenaria. Es posible entonces que las rocas del Cusco guarden diferentes edades y provengan de épocas muy distintas, remanentes de un pasado muy lejano. Está claro que las piedras son afectadas por el clima y son erosionadas en proporción directa con el paso del tiempo, basado simplemente en el grado de meteorización y erosión. ¿No es acaso lógico pensar que el esculpido de los afloramientos de piedra caliza es más antiguo, significativamente más antiguo que las estructuras típicas de los incas en el centro histórico de la ciudad del Cusco, por ejemplo? En la parte sur del parque encontraremos una roca con inscripciones. Según Gabor Kish, el mérito del hallazgo le corresponde al físico e inagotable investigador ruso Andrei Skiarov. Un arqueólogo oficial confirmó que la roca fue desenterrada durante excavaciones en 2008, pero dejada a la intemperie, exponiéndola a la erosión y meteorización. El autor del libro pidió que se proteja el monolito, incluso se ofreció para costear los gastos y emprendería una investigación utilizando un equipo de fotografía especializado para poder recabar hasta el mínimo detalle de esta posible escritura, pero no recibió respuesta. Según Gabor Kish, es evidente que las inscripciones son intencionales y reflejan claramente una antigua inscripción o idioma, hoy desaparecido y de un pasado ignoto y remoto, más remoto que los incas. Muy bien amigos, acabamos de llegar entonces aquí a la piedra sagrada de las inscripciones y vamos a comentar un poco más sobre la historia. Es una piedra que está en una ubicación bastante difícil de encontrar y los incas también trataron de imitar esta escritura. Vamos a ir ahora a la zona de la Chincana a ver si encontramos la copia que trataron de hacer en algunas otras chincanas. También es posible recoger estas inscripciones cerca de la Chincana o Laberinto Grande y también en Kenko, curiosamente donde abundan las estructuras megalíticas. Se dice que esta Chincana es la que conectaba con el Coricancha. Bueno, ya venimos visitando esta fortaleza desde hace bastante tiempo. Bueno, vamos a mostrarles un poco más el sitio. Y justamente en la parte de atrás vamos a tratar de buscar, junto con Yamel Hilares, ya lo conocen a nuestro gran amigo, vamos a tratar de buscar las inscripciones que son una copia, serían un calco o una forma de recuperación de las otras inscripciones de la piedra, valga la redundancia, la piedra de las inscripciones del sector del suroeste, justamente detrás o muy cerca a la zona del amurallado en zigzag, ¿no? Muy cerca a esta zona, pero esta piedra ya parece que los incas o esta cultura tenía conocimiento de las inscripciones y decidió
tallarlas también en este otro lado. Bueno, muy bien, hemos llegado con nuestro querido amigo Yamel. Hemos estado recorriendo la zona una vez más. Bueno, ya lo filmé esto. Bueno, por la luz no se ve muy bien, pero hay fotos. Pero era bueno que in situ puedan corroborar que existe. Esto está en la Chincana Grande, a manera... Y es casi todo eso, creo, más o menos. Ahí está, pueden ver algunas inscripciones y acá ya se distingue con mayor claridad. Ahí está. Muy bien, y hemos llegado entonces con nuestro querido amigo Yamel una vez más. ¿Cómo estás, Yamel? Hola Rafa, ¿cómo estás? Aquí bien, un poco cansado porque al buscar los otros símbolos por la parte de Sacsayhuamán realmente nos ha tomado gran trabajo. Sí, ¿no es cierto? Y bueno, esto tú ya lo habías encontrado antes. Muchas veces he pasado, pero siempre uno cuando es curioso llega siempre a percibir que es algo fuera de lo normal, que no pertenece a lo que realmente hoy en día vemos en estos circuitos turísticos. ¿No? Y bueno, y al final, bueno, aunque falta más estudio, ¿qué sería esto? ¿También estás de acuerdo que podría ser un tipo de escritura? Realmente, ahora que he visto la escritura o el simbolismo o el encriptado que hemos visto en la piedra que hemos encontrado y haciendo una relación con esta, realmente tiene mucho más sentido ver esta escritura de acá. Y esto no se ve en todos los sitios, es un simbolismo muy diferente. Y podríamos decir que tal vez hay muchos más, pero por el paso del tiempo estos se han llegado a borrar. Ahora, tú dices que de repente de esa roca que vimos es solo una fracción de algo más grande, porque sí, te pareció haber visto por ahí partes de esa roca, ¿no? Sí, solo es una fracción, porque el mismo hecho que tú lo ves, la piedra está cortada y es mucho más grande esa piedra. Entonces, y tal vez los arqueólogos no se han percatado, ya años más tarde, por algunos expertos se han percatado que es una piedra muy diferente, que no pertenece a ese lugar. Entonces han podido moverlo en el momento de las guerras que hubo. ¿Esto sería la Chincana Grande, Yamel? Esto sí, nos encontramos en la parte de la Chincana Grande, como te dije. Pero la entrada no está por acá, está al otro lado, ¿no? Está en la espalda. Y realmente es muy similar a la Chincana de Chinchero. Muy similar. Percatado. Entonces en Chinchero tal vez sí hay también el mismo tipo de escrituras, es más investigarlo, yo creo. Ok, excelente. Y ahora, bueno, obviamente esto requiere mayor estudio, pero ¿tú qué dirías? O sea, que el circuito de Sacsayhuamán debería completarse con otras cosas más de lo que los guías normalmente nos ofrecen, ¿no? O sea, sí, para esto es lo que yo hago, los tours alternativos. Los tours alternativos llevan a estas partes donde generalmente son muy pocas visitadas. Hay muchas personas que quieren ver este tipo de simbolismo, este tipo de piedras. Hay muchos tallados por diferentes lados, muchos petroglifos. Y hay personas que quieren realmente estudiar, entonces yo a eso me dedico, al turismo alternativo. Como ves, no hay muchas personas que hacen este tipo de turismo. Muy bien, bueno, entonces ya muy pronto les vamos a estar dando sorpresas sobre esto, ¿no? Igual te pueden buscar en internet. Claro, me pueden buscar con Nian Cusco Tour, N-I-A-N, Cusco Tour, Nian Cusco Tour. En Facebook, en la página web y en YouTube, que muy pronto también estará subiendo. Muy bien, Yamel, bueno, muchas gracias por traernos. Entonces, nos hubiera tomado mucho tiempo, no hubiéramos encontrado simplemente esto. Teníamos la idea, el dato, pero realmente gracias a tu ayuda hemos podido llegar. Parece que todo estaba escrito, date cuenta. Parece que es una pared, parte del muro era mucho más alto, pero este está como destruido, no sé si por el paso del tiempo o realmente una catástrofe que pasó anteriormente.
Se ha esbozado la teoría de que los constructores lograron derretir la piedra, pero para ello debieron poseer la tecnología para alcanzar grandes temperaturas. A continuación hablaremos de los torreones de Sacsayhuaman, tema que nos llevará más de una sorpresa. Según Garcilaso de la Vega, los torreones de Sacsayhuaman eran 3 y se llamaban Muyugmarca, Sayacmarca y Pahuarmarca. Muyugmarca, por ejemplo, tenía una gran altura, equivalente a 4 pisos, y medía 22 metros de diámetro, con una capacidad de 47.000 litros de agua para uso ritual. Según el cronista Pedro Sancho de la Hoz, cuando conoció el lugar, dijo: sobre el cerro, que de la parte de la ciudad es redondo y muy áspero, hay una fortaleza de tierra y de piedra muy hermosa, con sus ventanas grandes que miran a la ciudad y la hacen parecer más hermosa. Hay dentro de ellas muchos aposentos y una torre principal en medio, hecha a modo de cubo, con 4 o 5 cuerpos, uno encima de otro. Al respecto existe una curiosa información referente al cubo de Sacsayhuaman, la misma que nos dice que la torre del actual monumento a Pachacútec en el óvalo de Tío, en la ciudad del Cusco, se construyó con las mismas dimensiones de la torre original construida por los incas en Sacsayhuaman. En todo caso, lo mencionado no corresponde a las descripciones de los cronistas, quienes nos refieren que el cubo tuvo de 4 a 5 cuerpos. En cuanto a la altura, quizá sí haya alguna coincidencia. Ahora, es preciso hacernos una pregunta con referencia al cubo, y es la siguiente: ¿para qué sirvió semejante edificio cilíndrico? Para el antropólogo Juan Carlos Valdivia Ismodes, el cubo albergó una gran cantidad de agua más que suficiente a manera de un tanque receptor, forrado interior o exteriormente con láminas de metal, para atraer la fuerza inmensa de los rayos, como si fuera un pararrayos, mismos que siempre llegaban a la zona de manera muy singular. De esa forma, según esta hipótesis, así se tendría un tipo de agua especialmente tratada, que la llamaremos agua ozonizada, con efectos muy peculiares y benéficos para el organismo humano. Sin embargo, hay una segunda hipótesis que salta a la vista. Si nos basamos en estas afirmaciones, podríamos especular que los incas, mediante la caída del rayo, podrían llevar a cabo también un proceso de electrólisis. Mediante este experimento, podrían separar las moléculas del agua y conseguir el hidrógeno, una fuente de energía muy poderosa. Hipotetizando, tal vez con esto lograban alcanzar esas grandes temperaturas para sus hornos y de esa forma poder derretir la piedra. Este planteamiento es netamente hipotético y se debe aclarar que probarlo es relativamente difícil. Sin embargo, tal vez deberíamos buscar nuestras respuestas por ese camino. Otra interrogante que deberemos responder es cómo llenaban este cubo de agua. Para ello existen 3 hipótesis. La primera se basa en que el agua pudo ser transportada en objetos de cerámica. La segunda es que pudo haber llegado mediante un acueducto desde la parte alta del sector llamado Chacan, simplemente por gravedad. Y la tercera, tenemos las frecuentes y torrenciales lluvias que caen, sobre todo entre los meses de noviembre a abril, lo que sin mayor esfuerzo nos lleva a concluir que con esto se podía llenar el tanque circular, o por lo menos almacenar una importante cantidad de agua. Las piedras hablan en el Cusco
Y aquí mismo un guía nos ha comentado que él ha descubierto la forma de un dinosaurio. Hemos visto que realmente en diversas partes se ven formas, cóndores, gallitos de las rocas, pumas, pero un dinosaurio. ¿Será acaso que los incas o los antecesores de los incas de la época antediluviana dejaron un mensaje oculto? ¿El hombre convivió con los dinosaurios? Bueno, nos encontramos en Rimacpampa. Vemos aquí que le han hecho una fuente a esta piedra que pertenecería al tiempo del Hanan Pacha, al tiempo más antiguo, y podemos ver ahí una huella de un animal gigante que puede haber existido en este lugar increíblemente modelado, y si no, estaríamos hablando de una forma de expresión artística, ¿no? De aquellos seres que habitaron en el tiempo de los gigantes, o estaríamos viendo una huella literal de un animal sagrado gigantesco que probablemente pudo haber habitado y lo usaron como molde. Es interesantísimo, realmente da mucho que pensar si lo enfocamos desde el punto de vista de la arqueología prohibida. Bueno, aquí está, vamos a hacer una toma general, justo está ahí el caballero que nos comentó algunas cosas. Vamos a verla por otro costado para apreciar su forma. Esto parece que hubiera encajado también en otro lugar, podría ser parte de un muro. Basta caminar por Sacsayhuaman para ver que hay sectores anacrónicos, meteorizados, vetustos y envejecidos, grandes peñones fracturados como si hubiesen soportado una hecatombe, dispersados tal vez por un cataclismo. Teorías similares son las que propone el investigador norteamericano Brian Foster, como por ejemplo que existió una cultura tecnológica superior que desapareció de un momento a otro, producto de un megaterremoto en el año 12.000 a.C., que no dejó sobrevivientes y quienes son los verdaderos autores de los megalitos de Sacsayhuaman, Tiahuanaco, entre otros. Algunos autores sugieren que los incas tallaron las rocas después de los afloramientos y resquebrajamientos de las piedras, producto de megaterremotos. Sin embargo, basta observar con detenimiento, por ejemplo, en esta estructura y nos percataremos que ésta se quebró por quién sabe qué catástrofe y se puede recorrer y reconstruir visualmente cómo era originalmente esta gradería, que hoy luce de cabeza. Por tanto, los constructores debieron haber soportado la hecatombe y muchas de sus estructuras se sedimentaron y meteorizaron, mismas que fueron utilizadas como bases para los nuevos ingenieros incas. Incluso es sabido que la arqueología oficial cuestiona algunos dinteles en puertas incaicas, diciendo que no corresponden a su sitio original, incluso piden sean retiradas. Parece que en este punto estamos todos de acuerdo. Los incas modificaron estos sectores y lo reconstruyeron a su modo con el paso del tiempo y a lo largo de cada gobernante. Además, hay otras indicaciones que prueban que hubo un gran cataclismo tectónico en el área, mucho antes de los tiempos históricos. En la fortaleza encontraremos varias piedras con significativa exposición al calor. Según el geólogo de Oxford, J.B.
D'Elaire, cerca al año 10.000 a.C., ocurrió el impacto cósmico de un asteroide en la superficie del planeta. Otros científicos datan la caída de un cometa entre Sudamérica y Norteamérica hacia el año 12.000 a.C. Por tanto, si estas estructuras diseñadas por los antediluvianos se ven con rastros de una exposición o destrucción masiva al calor, debemos suponer que la cultura que realizó estos portentos sobrepasa los 12.000 años. Según las tradiciones andinas, se cuenta que hubo un tiempo donde un calor horrible lo envolvió todo. Las aguas hervían, los truenos y relámpagos acompañaban un cielo colapsado entre temblores y movimientos de tierra. Allí fue cuando los Andes se partieron en dos. A la Chincana Chica. Esta es la entrada. Por aquí hemos ingresado. Podemos ver esos cortes muy particulares. Tiene un mejor acabado, de todas formas, que la zona X. Se ve que ha habido, no sé si acabado, pero sí una mejor conservación. Vemos ahí los bloques de piedra de esta cultura antediluviana. Es otra arquitectura como lo que venimos sosteniendo a lo largo de este recorrido. Vemos muy parecida también a la zona de la Chincana Grande. Aquí una huanca, una piedra importante también que está en el medio. Tal vez habría algo más. Perfectos los cortes, como pueden ver. Da la impresión de que se hubiera caído en parte, lo hubieran de alguna manera transformado luego, ¿no? No sería de repente de pronto la forma original esta. Muy bien. Ahí tenemos como algunas especies de puertas, de ventanas, bloques, ¿no? Como que se hubieran sacado de aquí bloques para hacer otras cosas también podría ser. Esta es la Chincana Chica, la que se permite el acceso. Como decía nuestro amigo Yamel, esta tal vez es una chincana más amigable a la cual podamos entrar, y de hecho lo vamos a hacer ahora. Miren esas geometrías que hay ahí, muy impresionantes. Incluso otro tipo de pasajes, ¿no? Que probablemente irían hacia otros lugares. Probablemente se taparon o simplemente no se continuó con la extracción. Aquí vemos el techo, el piso también, para que puedan observarlo. Como esta chincana, bueno, todo va oscureciendo, realmente no sé si hasta aquí y ya no se ve más. En lo absoluto. Vamos a salir. Muy bien, amigos, seguimos en nuestro recorrido por el Cusco, los lugares principales. Justamente estamos en la entrada de la Chincana Chica, un pasadizo que conduciría, o sea, sería un subterráneo, que bueno, tiene ya partes que están más expuestas y que serían parte de una red intrincada de túneles.
Ahora, se cree que estos túneles están por todas partes y según nuestro reportaje, como les hemos mostrado, hay varios puntos en este lugar. Estamos ahora en Sacsayhuamán, pero sabemos que hay bastantes otros centros. Ustedes los van a ver o los han visto en nuestros reportajes o en un compacto. Entonces se van a dar cuenta que esta especie de búnkers están por todo lado, desde Kenco, pasando por Sacsayhuamán, incluso otros lugares como la zona X. Esta chincana, como decía nuestro amigo, nuestro guía, son más amigables. Una chincana más sencilla, no tan intrincada. Probablemente aquí muchos de estos segmentos, como van a ver, dan la impresión de que se hubieran caído, dan la impresión de que hubieran sido restaurados, da la impresión como que todo continúa hacia abajo. Da la impresión que se va profundizando, intrincando el camino, pero está de alguna manera cerrado. Igual la chincana grande, a la cual no hemos podido acceder porque no encontramos la entrada. Simplemente vemos que se ha partido una roca y nos dicen que tapando esa roca está la entrada, la chincana grande. Nos plantea muchas preguntas sobre qué tipo de cataclismo, qué tipo de fenómeno natural obligó a las culturas antiguas, yo no sé de cuántos cientos de miles de años atrás, o tan solo miles, yo no sé qué pasó que los obligó a refugiarse en el interior de la Tierra, y con qué tipo de tecnología para esta piedra que es tan dura. Ustedes han visto estos cortes, los han dejado prácticamente, los han cortado como si fueran jabón, ¿no? Como si con un cuchillo ustedes hubieran cortado un jabón o lo han moldeado, ¿no? Entonces esto es impresionante, realmente hay mucho por conocer en Cusco. Esta vez nos hemos querido centrar en lo que es el mundo o las entradas al mundo intraterreno. Nos encontramos en la Chincana Chica. Yo quiero invitarlos a que puedan entrar conmigo ahora y participar, o bueno, de alguna manera vamos a poder compartir un pequeño viaje hacia el interior de la Chincana Chica. Seguramente ya han visto otro tipo de notas parecidas en este canal o las van a ver. Muy bien, entonces los vamos a invitar a que nos acompañen a ingresar a la Chincana Chica, que bueno, es mucho más fácil recorrerla, y vamos a hacer una pequeña transmisión, si se puede, en vivo. Ya luego entonces me comentarán qué les parece a los que sobre todo viven afuera y alguna vez quisieran visitar esta parte del Perú. Bueno, muchas gracias. Vamos a ingresar entonces, acompáñenme. Muy bien, segundo intento. Chincana Chica. Esta vez vamos con luz y con todo el poder. Vamos. Ahí está la entrada. Muy bien, estamos con la luz. Miren las rocas. La parte superior también, para fijarnos cómo esta piedra o era hueca o la perfeccionaron. De ahí hemos venido. Aquí vemos las paredes. Muy bien. A ver. Vamos entrando a este lugar. Esta es la Chincana Chica. Me gustaría que se vea el techo. Seguimos por el pasillo. ¿Esto a dónde nos conducirá? Bueno, no entro aquí desde que era niño.
Muy bien, ya creo que no es necesaria la luz. Da la impresión de que las rocas cobraran vida, tuvieran rostros. Muy interesante este rostro de aquí. Estos rostros como con sombreros, como una especie de duendes, no sé, parece pareidolias ópticas o el lenguaje de la chincana, tal vez, ¿no? De pronto, un lenguaje, o como le dice Cristian Tarantola, mi amigo de Chile, un geocódigos, ¿no? Podría ser. Estamos saliendo por aquí, fabuloso, la Chincana Chica, muy impresionante, realmente. Aquí vemos otro tipo de muralla más moderna, incaica. Continúa. Esto es una especie de intermedio, de pasaje de respiradero, y continúa por aquí. Hay que agacharse un poco, ¿me pueden ver? Hay que agacharnos un poco. Hay que tener cuidado porque si no nos podemos golpear la cabeza muy fuerte. Muy bien, ya saliendo, pero vamos a continuar por este sector. Aquí vemos un cuarto. Tenemos de nuevo la arquitectura misteriosa de esta civilización antediluviana. Ahí está. Pueden ver este recinto. Es un recinto cuadrado. Es un recinto cuadrado. Vamos a salir. Por aquí hay como una especie de gradas. De hecho, esto parece que fuera prácticamente perfecto, pero por los años o algo pasó. Ahí está la salida. Algo pasó que esta gran fortificación se dañó, se destruyó, o tal vez la destruyeron. ¿Qué o por quiénes? O simplemente se enterró, ¿no? O zonas donde no se concluyó. Realmente hay muchas teorías para intentar dar explicación a este lugar tan enigmático como es Sacsayhuamán. Ya ver, ¿este lugar no era cualquier sitio entonces? No. Acá hay nichos, vamos a ver nichos. Nosotros vemos nichos. Desde el momento que uno ve los nichos, así como se puede apreciarse, ¿verdad? Hay bastante hierbas. En esta hay 2, en un lado había por este sector y hay unos 3 más en la parte superior. Ah, todavía hay más, sí. Pero acá hay principales. Sí. O sea, realmente esto era un lugar muy importante y se ve como medio semicircular o algo, ¿no? Sí, semicircular por este lado. Ya es necesario hacer varias investigaciones de este lugar. Tal vez lo han hecho, no lo sé, no estoy muy seguro, pero ver dos culturas, una anterior y una reciente, podríamos decir que hay veces intentar darle una explicación es muy difícil, y más si tenemos bloques inmensos que han sido rotos por el paso del tiempo. Personas que vivían antes decían que por este lado estaban con esos tipos de escritos que hemos visto anteriormente. Y realmente intento encontrar algo, pero no lo puedo hallar. Realmente tendría que hacerse un gran estudio. O sea, nos dice Yamel que aquí había escritura. Sí, los pobladores mismos. Ellos contaban eso. Sí, que también hay videos que justo hablan sobre esto. El mismo Ministerio de Cultura también lo han dicho. Sí. Lo han dicho también. A ver si te envío el enlace. Perfecto, lo vamos a chequear. Hablan sobre las excavaciones y también esta parte del muro, que por el paso del tiempo se ha estado borrando. Sí, y bueno, ya la gente lo ha malogrado un poco. Bueno, acá estamos con el grupo, pero vamos a tratar también de... Bueno, ahí está, ahí pueden ver algunas
todavía algo, ¿no? Pero tal vez puede ser ya una... No sé, nos puede parecer, pero si la gente lo describía y se ve ahí como unas líneas, tal vez, ¿no? Tal vez. Bueno, vamos a ver, entonces vamos a dirigirnos hacia este sector para que ustedes, no sé si lo recordarán de nuestros anteriores videos. Vamos en busca de la chincana. Nadie pensaría, bueno, esta es la chincana grande. Vamos a ver la entrada. Nadie se imaginaría que aquí se oculta una entrada hacia el interior de la tierra. Nos encontramos nuevamente aquí en la chincana grande, que es la que da origen a las leyendas de estos túneles, estas red de galerías subterráneas que comunicarían con el templo de Santo Domingo, con el Coricancha, aquí en la zona de Sacsayhuaman. Pero exactamente, bueno, Yamel nos va a decir, ¿qué parte exactamente estamos de todo este complejo arqueológico, Yamel? Bienvenido, ¿no? Nuevamente. Hola Rafa, ¿cómo estás? Y nos encontramos en la parte oeste de Sacsayhuaman. La parte oeste. La parte oeste, porque por este lado es donde se oculta el sol, entonces es muy fácil identificar. Entonces, saliendo después de la chincana pequeña, se ve una piedra grande en la parte de al fondo. Ah, es esta, ¿no es cierto? Y es esta la que se ve. Donde están pues las graderías aquí. Y en sí, toda esta es la piedra que llora sangre. Todo es la piedra esta es la piedra que llora sangre, porque según los relatos de Huamán Poma, al mover estas piedras, esta aplastaba bastantes incas. Porque los relatos de Huamán Poma cuenta que estas piedras, al ser jaladas, esta aplastaba. Ajá. Y ahora que se soltó y mató miles de personas. Sí, esos son los relatos de Huamán Poma. Y ahora el otro significado que le dan por este nombre, si tú te percatas, parte de la piedra es como hay una parte, sectores que están como un líquido de color rojo por algunos elementos. Y entonces tiene un cierto parecido como si la piedra lloraría. Por eso que la piedra que llora sangre. Y esta es una de las entradas que se ha hecho las investigaciones de Alce Henry. Y aquí con varios trabajadores habían ingresado hasta la parte de adentro. La última vez, penúltima vez que nos vimos, este sector estaba cerrado, si más no te acuerdas. Y yo te dije que en anteriores fechas estaba con una puerta de metal. Pero hay personas que imagino que querrán encontrar, buscar, investigar, o tal vez curanderos que siguen buscando parte de ingresos, o tal vez no sabemos qué es lo que pasa para que vuelva a aparecer se abra estas entradas. Entonces me extraña volverlo a ver abierto. O sea, ¿desde hace cuánto tiempo que no lo ves así? Será 6 meses, 6 meses después de la época de lluvia. O sea, ya hace 6 meses ya lo han vuelto a abrir, digamos. Sí, lo han vuelto a abrir. Porque en el video que grabamos hace algún tiempo atrás, que está en internet, no se ve esta parte, no encontramos... Es más, trepamos por aquí, pero no había esta entrada para nada. Sí, realmente a mí también me asombra que esté abierto, porque hace aproximadamente la última vez que vine por este lado fue hace 6 meses. Porque generalmente lo estoy roto, pero ahora que lo veo, está profundo, ni siquiera está la primera Ahora vamos parte. a filmarlo, sí. Está mucho más profundo. Esta sería la roca con la que taparon la chincana, ¿no? No, esta es la roca que ha sido desprendida de esta. Posiblemente un terremoto se ha desprendido esta de acá y esta de acá. Porque si tú ves estos escalones que están detrás de la cámara, después coinciden con la parte de arriba, ¿no es cierto? Coinciden con la parte de arriba. Y es como una entrada de chincheros, ¿te acuerdas? Con graderías por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. Sí. Igualito. Entonces, de hecho, esta sí es una entrada, es una chincana, de hecho. Bueno, la leyenda dice que esta es la parte de la entrada. Y los estudios de Alcenry, él decía que sí, era una gran parte de las entradas, pero por el paso del tiempo, el barro, parte del humus y muchas más cosas, terremotos, han llegado a tapar parte del ingreso. No fue que dinamitaron la roca y la cerraron. Sí, hubo una temporada que en muchos sectores han dinamitado en busca de lo que era el oro, lo más preciado. Entonces ellos pensaban que debajo de estas rocas había. Entonces, no sabemos realmente si así por una explosión, por un terremoto. Ahí están varias teorías entonces. Y como has visto el sector de donde está la chincana pequeña, igual las piedras están destruidas de la misma manera. Entonces tal vez esto sucedió mucho más tiempo atrás. Ahora, ¿tú recomendarías entrar? No, es necesario tener prevención ante todo, porque
no sabes que si las personas que han hecho esto eran curanderos o eran personas que han traído lo que son los pagos. Se podría ver un animal, podría haber hasta... Y hay veces, hay personas que se enferman cuando vienen e intentan buscar algo por ahí. Pero si quisieras venir tendrías que estar prevenido ante todo, es necesario. Nos hemos topado como que de imprevisto con esta entrada, porque si van a ver el video, lo vamos a resubir entonces el video y le vamos a añadir esta parte para que puedan ver la entrada al mundo pues del Ujupacha, al mundo intraterreno, a las galerías subterráneas del Cusco. Y bueno, gracias Joel por traernos acá. Muy bien, bueno amigos, estamos aquí, entonces vamos a mostrarles dentro de lo posible cómo es esta entrada pues de la Chincana Grande. Y bueno, vamos a meter aunque sea la cámara lo más que se pueda. En esta oportunidad no hemos traído la lámpara. A ver, vamos a ver si nos podemos meter un poco más. Ah, excelente. Bueno, ya no podemos entrar más porque necesitamos más. Bueno, no podemos entrar más, pero todavía creo que con una soga se podría bajar. Y obvian por todo lado la importancia que tuvo la cultura preinca, que nosotros le decimos la cultura antediluviana, la que existió antes de los cataclismos, y ya son varios autores que refieren que estas estructuras, por el limo que se ha encontrado cerca a ellas, no bajarían de los 12.000 años, aunque no existe otra forma por ahora de datarlos, no hay una forma exacta, no existe, no son precisos los cálculos de ningún sistema para medir el tiempo en lo que son las rocas, y medirlo a partir de osamentas encontradas o de vasijas tampoco es la respuesta. También hemos visto en otro sector como hay partes de esta fortaleza que se nota que ha sido destruida por algún tipo de fuerza, de energía. Algunos refieren de que en aquel entonces, hace 12.000 años, ocurrió un cataclismo que destruyó muchas civilizaciones, borrando de la faz de la historia de la Tierra civilizaciones, se podría decir, de baja tecnología, y las que tenían, las que presentaban estas mega estructuras sí sobrevivieron. Por lo tanto vamos a encontrar muchas de las rocas que están como que distanciadas. Se puede ver aquí, de pronto en algunas de las tomas que hemos hecho lo vamos a mostrar, o si no, cuando ustedes vengan van a encontrar estas piedras que están abiertas, como que hubieran soportado un fuerte sismo, ¿no? O incluso estructuras que se han caído muy grandes, ¿no? De escaleras que parecen escaleras invertidas, ¿no? Y lo que nos dicen es que representan un culto hacia el interior de la tierra, pero podría ser que no, que estas eran escaleras que se han quebrado de las rocas grandes y se han partido, se han quedado hacia abajo, y ahora conducen pues hacia ningún lugar, ¿no? Es todo un caos. Y también vamos a ver partes donde parece que la roca, obviamente vamos a ver el espatulado también de las piedras, pero no solo eso, sino vamos a ver de que hay muchas de estas que presentan como una serie de quemaduras, o como que les hubieran soportado un calor muy intenso producto de la destrucción. Entonces hay mucho para especular. Algunos autores pues refieren de que pudo haberse presentado algún tipo de fenómeno nuclear, alguna explosión nuclear o artificial o natural. Bueno, esto ya es realmente demasiado fantástico, ¿no? Cuestionaría toda la historia tal cual la conocemos, ¿no? Que han habido civilizaciones que han manipulado también la energía nuclear en la antigüedad, o simplemente megaterremotos, ¿no? Donde se alcanzaron pues temperaturas, qué sé yo, erupciones volcánicas muy poderosas o algo, pero sí estas estructuras han sufrido este derretimiento, se puede ver, ¿no? Y bueno, eso sería algunas cosas para comentar de lo que han visto en este video.
y vamos a seguir todavía viajando y encontrando, resolviendo más misterios aquí en el Templo del Rayo. Después de la información vertida en este documental, quedan 3 preguntas y una afirmación retumbando como ecos en nuestras mentes. ¿Qué cultura realizó Sacsayhuaman? ¿Con qué herramientas o tecnología lo hicieron? ¿Y cuándo? De una sola cosa estamos seguros: existió otra humanidad.